ayudando. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 7. Dice, voy a leer el verso 8 del capítulo 7. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Oremos a Dios. Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te doy las gracias en esta mañana por esta hermosa palabra en la cual tú nos llamas y tú nos invitas a reflexionar, a meditar, oh Dios, a aprender a recibirla, a guardarla y a atesorarla. Úsame ahora, dame las palabras de sabiduría, de gracia, que yo pueda explicar y exponer la palabra como debo de hacerlo por la autoridad y la presencia tuya por el Espíritu Santo en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entramos a este capítulo 7 de la carta a los Corintios. Ayer habíamos dejado el texto Problemas del matrimonio, en el capítulo 7. El tema de hoy es todo matrimonio cuesta, en admiración. Todo matrimonio cuesta. Amén. Así que quien no quiera pagar el precio del matrimonio, que no se case, porque el matrimonio cuesta. Bueno, yo enseñaba a la iglesia, hemos compartido, pues a través del tiempo uno algo va aprendiendo, Dios le va enseñando, la vida le va enseñando, la palabra le va enseñando. Yo tengo 19, voy a cumplir 20 años de matrimonio. Y le voy a decir una cosa. Yo aprendí un secreto, algo creí firmemente. Cuando me iba a casar, llueven los consejeros. Y los consejeros, pues cada consejero da, porque uno de lo que sabe habla. Y de lo que ha visto da testimonio. Entonces mis consejeros me decían, el primer año de su matrimonio va a ser eso de luna de miel. Pero otro me dijo, no, el primer año es difícil. Otro me decía, los primeros años son una bendición. Pero después viene el tiempo del ajuste, no sé qué más. Otro que los 7 años
Y cuando yo encuentro que hay una cantidad de choques entre lo que dice el uno y el otro, digo, aquí yo estoy escuchando cosas raras y extrañas. Yo como que no voy a creer ninguna cosa de esas. Yo voy a creer lo que dice la Biblia. Que si Dios lo hace a uno una criatura nueva, es porque lo hace nuevo. Así que yo no voy a creer que el matrimonio va a ser de 3 años de esto, o de año y medio, de 2 años, de 7 años, de 6 años. Yo voy a creer que Dios me va a ayudar en todos los años. Oiga, y eso ha sido así. Ha sido así. Dios nos ha ayudado en estos 19 años largos de matrimonio. ¿Por qué? Porque es que cada uno habla de la experiencia y aquí no podemos hablar de la experiencia. Aquí tenemos que hablar de lo que dice la Biblia. Bueno, si tu experiencia es linda, pues yo te refiero a la mía. Yo le creía al Señor que el matrimonio mío no iba a pasar esas crisis de que tuviera que un poco, no, ¿cómo se le ocurre? Si Dios nos dio una vida nueva para vivirla. Pero el matrimonio tiene un precio. Para hacerle un resumen aquí de lo que hemos tratado en el capítulo número 7, porque si hay alguien que no escuchó, bueno, siempre Dios le da algún puntico nuevo. Lo que el Señor trata a través de Pablo es que hay una solución para las tentaciones, para las fornicaciones. La solución que pone el Señor es el matrimonio. El matrimonio es el plan de Dios para el hombre. Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que Dios fue el que dice así, no es bueno, y le hizo una ayuda idónea, que la mejor traducción de idónea, no, idónea es pues una persona que tiene la capacidad, que tiene toda la preparación para trabajar, para aportarle a alguien, y así a veces ve el hombre a la mujer. No, esa mujer no es idónea porque no tiene la capacidad para aportarme a mí. No, lo que Dios le hizo al hombre es una ayuda a su medida. Se llama, en la traducción más literal que se puede buscar en la Biblia, es la contraparte. O sea, alguien que está a la medida. Es algo que le faltaba. Porque el hombre así solito y la mujer solita, pues le hace falta una partecita. Y cuando está en matrimonio, entonces lo que falta del uno lo complementa el otro. Y Dios decidió que para que el ser humano, ya en los tiempos de la iglesia, se solucionaran muchas situaciones que vivían a causa del pecado y las fornicaciones y del adulterio, entonces dijo, la medida se llama matrimonio. El matrimonio es el que va a ¿qué? A hacer el soporte para que el ser humano pueda vivir agradando a Dios. Es que ese es el punto, agradando a Dios, y por supuesto sus relaciones sean buenas, sean sanas, y no viva la violencia, no viva la separación, no viva el dolor, porque cuando los matrimonios se acaban, las parejas se separan, entran en un momento terrible, se vive unas situaciones muy, muy precarias. Entonces, Dios decide resolver la vida para que sea una vida normal y natural de los seres humanos, tanto del hombre como de la mujer. Dios la decide una vida normal en el matrimonio. Esa es la razón. Entonces, el matrimonio existe para resolver el problema de la tentación, y los dos, escúchenme esta frase que les voy a decir. Los dos, o sea, el hombre y la mujer, la esposa y el esposo, deben dedicarse a satisfacer las necesidades del otro. El matrimonio está enfocado desde esa perspectiva, desde la perspectiva
de los deberes y no de los derechos. Cuando uno entiende las cosas así, funciona bien. Entonces, desde la perspectiva de los deberes es que es deber de la esposa satisfacer al esposo. Es deber del esposo satisfacer a la esposa. Aquí entonces en este punto usted me puede comprender al que está casado, porque a veces en el matrimonio se busca, uno está buscando satisfacerse solamente él, y cuando en el matrimonio el fin soy yo solamente, no estamos aplicando lo que dice la Biblia, porque es que la Biblia dice que ya el uno es para el otro, o sea que el uno le pertenece al otro, o sea que el uno se debe al otro. Eso es lo que leímos ayer, no se lo voy a explicar hoy, pero se lo estoy resumiendo. Entonces, quiere decir que si en este campo, si en el campo de la relación de pareja íntima, los dos tienen esa visión de que el uno está para satisfacer al otro, va a haber una buena relación. Así que en el matrimonio hay unos fines para que no se dé, para que la pareja se aleje, solamente hay unas excepciones para que la pareja diga no vamos a, no, usted ni me va a mirar ni yo tampoco. Y aquí he señalado tres, que sea por consentimiento mutuo. 1, 2, que sea por un tiempo limitado. 3, que sea con un propósito espiritual. O sea que ninguna otra cosa valida que la pareja dice, no, nos vamos a separar, que vamos a hacer esto, que porque estando los dos, si estamos hablando que están viviendo en la misma casa, porque hay muchos casos donde se dan los casos donde la pareja tiene que, por cuestión de trabajo, por alguna situación, viajar, quedarse en otra ciudad. Eso es obvio. Pero si está dentro del viviendo ahí continuamente y se empieza a ver ese rechazo del uno al otro, la única causal que puede existir para que haya el rechazo es por y no rechazo, sino porque los dos por mutuo acuerdo lo deciden. Que ese acuerdo no tiene que ser, no, dentro de 3 meses, dentro de no sé cuánto, no. Tiene que ser un tiempo limitado porque dice la palabra, dice que a causa de vuestra incontinencia, no sea que el maligno lo toque, no sea que le despierte por ahí y le ponga a otra persona. Y que sea con un propósito espiritual. En este caso, para dedicarse a la oración. Cuando Pablo usa el término, esto digo por vía de concesión y no por mandamiento, aquí queda, el que lee la Biblia, uno dice, bueno, pero ese es un concepto. Lo que pasa es que Pablo está diciendo, y quiero resaltar eso esta hora, porque Pablo lo va a afirmar en otros versos, va a volver a decir lo mismo. Pablo está hablando de algo que ya está, porque el matrimonio es algo que ya fue puesto por el Señor, que ya tiene un fundamento, pero que dentro del matrimonio hay cosas que no estaban todavía reglamentadas, o sea, no había como una legislación completa sobre lo que era el matrimonio y sobre lo que era la convivencia de pareja. Entonces, Pablo, él por vía de concesión, él está dando lo que él considera como debe ser, porque en ese momento Pablo está actuando como una autoridad de Dios. Pablo es el apóstol llamado de Dios a predicar y a enseñar a los gentiles. Entonces, él va como autoridad de Dios, va a dar mandatos, porque ahora lo que está ahí ya no se convierte para mí ya no es no es solamente que es un concepto como tal, sino es una orientación, es un mandato de la Biblia, porque ya esto es la Biblia.
para que lo entendamos de esa manera. Así que Pablo pues ha puesto lo que él considera por lo que él como hombre es, como servidor, que quisiera que más bien todos los hombres que se quedaran como él, pero como no tienen ese don de quedarse así, entonces pues el que se queda soltero pues no pagará el precio del matrimonio. Pero el que no puede resistir eso, o sea, el que está atraído por una muchacha o el que ya que está en matrimonio, pues hay que, hay que gastar porque el matrimonio tiene un precio. Y cuando hablamos del precio del matrimonio, yo he enseñado que a veces la gente, a veces el hombre o alguien, pero vea, yo a este hogar, ¿en qué le he faltado yo a este hogar? Yo aquí me parto las espaldas trabajando, yo les traigo la comida, les tengo, les tengo el techo, les tengo la educación, yo estoy dando todo. Bueno, eso está bien, pero eso es una parte. Porque el matrimonio tiene otra inversión que cuesta. Y eso es lo que y lo que quiero seguir leyendo a partir del versículo 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor. Porque fue el Señor el que lo dijo. Que no quería, porque no es la voluntad de Dios que los matrimonios se acaben. Que la mujer no se separe del marido. ¿Será que eso sucedía solamente allá? ¿Eso no es algo que hoy pasa? Claro, hoy pasa, pero también sucedía atrás. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone, o sea, no se separe de su mujer. El precio que empezaba Pablo a poner, pero vamos a seguirlo mirando dentro de ese contexto. ¿Cuál era la situación que se estaba viviendo? Porque este es el contexto de la iglesia de Corinto, que puede ser el contexto de alguna pareja, de alguna familia en la vida de hoy. Entonces, Pablo le pedía, ¿por qué? Porque la gente, por cualquier situación que está pasando, mucha gente está tomando la decisión de separarse. De separarse. Aquí habla de todo. Aquí Pablo va a explicar cositas por cositas, detalle por detalle. Pero lo primero lo que se ratifica el apóstol aquí, por la palabra, es que no se separen, o sea, que busquen una medida, que haya algo que pueda hacerse y que ese no sea el primer fin, la separación. Y a los demás digo yo, no el Señor. Mire, aquí viene la legislación. O sea, da Pablo la instrucción, porque él es, aunque no está casado, aunque en ese momento no sabemos si Pablo hubiera tenido esposa antes. Se sugiere que pudo haber tenido esposa, porque al ser fariseo, los fariseos hacían parte del Sanedrín, y tenían que ser casados. Pero de esa historia de Pablo no conocemos nada. Conocemos cómo fue hecho por el Evangelio. Que ahora ya él no sentía esas inclinaciones por tener una esposa. Pero por la autoridad que le da el Espíritu Santo, y Dios es el que lo está guiando, está diciendo, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. No la abandone. Porque los problemas que habían al seno de la iglesia de Corinto era ese. Y son los que pueden haber hoy. Normalmente hay casas, hay matrimonios que uno de los dos se entrega al evangelio, pero el otro no, sea el hombre o sea la mujer.
Parece que en la iglesia de Corinto, al Pablo hacer este llamado, da a entender que estaba sucediendo que como era creyente, entonces abandonaba, el hombre abandonaba a la señora porque no, esta mujer no se convirtió, entonces que se vaya, yo ya no puedo aguantarme más a esta señora, es idólatra, es pagana, mire, se va por allá detrás de cosas y con sus creencias y una cantidad de cosas, entonces las abandonaba y lo mismo, entonces esto estaba viviéndose al seno de la iglesia de Corinto. Y por eso el llamado del Señor a través de Pablo es que no, que eso no se haga. Que al contrario, que más bien se reconcilie. Si eso ha sucedido, que ya se separaron algunos, oiga, mejor que se reconcilien. Y si se separaron así, porque por falta de comprensión, porque si hay una causal, entonces que se quede sin casarse. Entonces, el caso del creyente, de la mujer creyente y el esposo inconverso y viceversa, dice, si éste consciente, si él está de acuerdo, porque en ese caso ya no depende del creyente, en varios casos, sino dependería del otro. Porque hemos vivido las situaciones en que creyentes de la iglesia, yo he vivido esa experiencia, su esposo o su esposa decide abandonarlo por causa del evangelio. Dice, si usted se mete a esa religión, se acabó esto. Y hemos visto personas que se han mantenido porque no es una cosa bien difícil. Tomar una decisión entre un esposo o una esposa que ama y el Señor, porque ahí están, que tomen una decisión Dios, y hay gente que ha aguantado y que hemos orado, bueno, esperemos un poco, oremos al Señor, que Dios los ayude, pero no, hay casos que no se dan. Definitivamente la persona busca también, porque hemos visto los casos en que la persona tiene sus cosas raras, tiene su falta de fidelidad a su pareja y entonces ve como una ocasión, una justificación perfecta para poder dejar a su esposa o dejar a su esposo. Pero como esos casos son muy contados, también está el caso entonces de aquellos que en un momento se oponen, pero que al final dicen, bueno, le permiten ir y ellos dejan a su esposa, a su esposo, que asista a la iglesia, que se convierta y que cambie muchas cosas, porque el que se convierte al Señor definitivamente va a cambiar muchas cosas en la vida de esa persona. Y que por supuesto, mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, lo que sucede al seno de ese matrimonio donde hay un inconverso y un creyente, un cristiano. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. O sea que por el hecho de los dos ser una sola carne, ya tiene promesa de Dios. O sea que el hombre que por no ser un creyente es santificado, es lo que Pablo está diciendo, está explicándole a la iglesia para hacerle notar, o sea, ¿por qué vas a votar a tu marido, a tu esposa? ¿Por qué la vas a abandonar por el hecho de que no cree? Mira la obra del Espíritu Santo, mira la obra de Dios. Dios es capaz de ¿qué? De obrar en esa persona que sus actitudes cambien. Pero mire hasta dónde va. Dice, pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos.
mientras que ahora son santos. O sea que el alcance del evangelio en la vida de una persona lleva a tal estado que los niños, porque estamos hablando que en este caso de los niños, porque si ya tenemos unos muchachos que ya son viejitos, cuando se trata del niño, el niño queda santificado, el niño queda siendo parte de el pueblo, de la iglesia del Señor en ese momento, porque uno de ellos se convirtió a Dios. Así que estos versos son muy dicientes. Aquí hay cosas que uno las pasa así, pero aquí hay cosas que Dios enseña, que Dios nos muestra acerca de lo que pasa aún con los hijos. Entonces, para que el que tiene un esposo, una esposa inconversa, que dice, no, mi vida sí es una desdicha, mi vida, porque ese es un precio que se está pagando por el Evangelio y por mantener ese matrimonio, es un precio de tener que soportar la vida de un inconverso al lado de ese creyente. Pero ese precio que está pagando, que ese sufrimiento, porque de pronto diría, no, mejor pues sería que este hombre se fuera, yo irme, y así yo podría seguir con libertad al Señor, pero mira lo que dice Dios, que hay algo de lo que, imagínate, que Dios le hace participante, no, pero es que este hombre o esta mujer así inconversa para que se acerque a mí con esas costumbres que tiene, con esas creencias que tiene, pero ¿qué dice la Biblia? Que es santificado en. ¿Qué dice de los hijos? Que esos hijos ahora son santos, ahora hacen parte del pueblo del Señor. Pero también entonces da la opción. Pero si el incrédulo se separa, entonces, ¿quién debe tomar la iniciativa? Siempre yo le aconsejo a las personas que están teniendo problemas en un matrimonio, que aunque tengan la verdad y la razón, porque hay personas que tienen la verdad y la razón, o sea, las cosas que están exponiendo son la verdad y es razonable, pero no siempre la verdad y la razón deben triunfar, porque siempre la verdad es subjetiva cuando se trata de mí, pero hay una verdad absoluta cuando se trata de Dios. ¿Yo qué le digo? No tome si tienes todo en las manos y ya no derribes todavía, no empuje usted mismo, deje que el árbol se caiga por su propio peso. Que no seas tú quien tome la iniciativa de que ya como el matrimonio está tan acabado, que hay unas situaciones tan difíciles, pero que no sea la iniciativa del creyente en este caso, sino que sea la del incrédulo. Si él es el que ya define que no quiere más y él es el que sea él el que toma la decisión, ¿para qué? Para que también tu conciencia te quede tranquila. Diga, ¿por qué yo no hice? Porque es que el siguiente versículo ofrece esa explicación. No, si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero escúcheme ahora, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Así que cuando en el matrimonio uno se entrega a Dios, hay promesas para ese esposo y para esa esposa. No importa que pueda, porque hemos visto casos de mujeres, yo tengo un testimonio, bueno, eso se lo da Dios a la persona que Dios se lo da. Yo conocí una hermana que tuvo el esposo por lo menos 30 o más años.
30, 40 años, no recuerdo exactamente el tiempo. Un esposo inconverso de esos que son mala clase, de esos que hacen cosas que yo no sé, Dios le da facultad a una persona. Que uno dice, este hombre, ¿cuándo se convertirá si es un malvado? La encerraba hasta para no dejarla ir a culto. Cuando quería no la dejaba ir a culto. Pero esta mujer clamaba y clamaba por la salvación de él y clamaba por la salvación de él. Al final se enfermó, pero se convirtió. Yo lo bauticé. Se fue salvo, de verdad salvo. Dios hizo unos milagros aterradores. Duró pocos días, vivió pocos días después de que fue bautizado, pero con una convicción impresionante de salvación. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizás harás salvo a tu marido. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Así que Pablo está diciendo, el matrimonio, la vida de matrimonio tiene un precio, cuesta, hay que aportarle. Y a veces no es lo que dijimos, no es que la mujer solamente entonces esté haciendo todos los vicios de la casa, yo qué más le hago, le tengo la ropa, le tengo todo. Hay cosas que cuestan. Agacharse, humillarse, cuesta muchísimo. En el matrimonio, alguno de los dos dice siempre tener la razón, pero cuando tengas la razón y la verdad en las discusiones de matrimonio, póngala abajo. Eso cuesta, pero con eso se gana muchísimo en los matrimonios, en los hogares. No siempre sacar la verdad es la solución para el matrimonio. No, no, no. Porque en el matrimonio son dos y esos dos son seres que se equivocan los dos. Ningún matrimonio tiene un lado que es perfecto y el otro es imperfecto. En los dos hay imperfección. En los dos lados de ese matrimonio hay imperfección. Por supuesto que en el uno se va a resaltar más que en el otro, pero existe entre los dos. Entonces, cuando uno de los dos se separa en que él prácticamente, yo se lo he dicho a la iglesia cuando explico sobre este tema, cuando uno de los dos se convierte en un dios, porque los dioses no se equivocan. Los dioses son perfectos. Entonces, cuando en un hogar dice, el uno está reclamando que el otro es el imperfecto, que yo siempre soy el que hago, que yo siempre soy el que voy, que yo soy el que doy, que yo soy el que... Esa manera de actuar dentro del hogar del matrimonio, aunque es una verdad desde esa persona, pero esa verdad proclamada, o sea, dicha ya hacia la pareja, es que yo aquí soy el que hago esto, es que eso va, ¿sabe cómo va haciendo eso? Va acabando, va aplastando y va destruyendo la relación de esa pareja. En lugar de que eso mejore, eso no ayuda en nada, no proporciona nada, no aporta nada al matrimonio. Ahí no le está usted invirtiendo nada a ese matrimonio, ahí lo está acabando. Pero ese matrimonio, que a pesar de que el otro se le ven más los errores y las fallas, pero el otro gasta, el otro se tiene que meterse la mano al bolsillo, no de la plata, no del esfuerzo físico, sino tiene que meterse para hacer un esfuerzo y gastar ¿qué? En humillarse y en alabar lo poquito que la otra, oiga, porque así se construye en el matrimonio. Es más, la Biblia dice, la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la derriba. Así que en el matrimonio tenemos que aportar los dos. Los dos somos llamados a dar.
Y cuando el matrimonio parte de esa perspectiva, y para los solteros que me están escuchando, hay gente que se piensa, ¿y usted por qué se quiere casar? No, y es que estoy aburrido de estar solo, no, a mí no hay, nadie me lava la ropa, a mí nadie me cocina, me debo cocinar. Entonces, hay gente todavía con esa ideal, con ese pensamiento, que se va a casar porque esa persona está pensando que el matrimonio es para recibir. En el matrimonio para que me traigan a mí, para que cuando yo toque a la puerta salga mi esposa ahí temblando, asustada, con el vasito del agua y de la limonada, y ya tenga las chanclas o las sandalias o como las llamemos, las tenga listas y que le quite los zapatos. El que está pensando en eso para el matrimonio está pensando en una sirvienta, y es mejor que contrate una sirvienta o un sirviente, si es en el caso de una mujer, que contrate un sirviente, porque eso no es un matrimonio. En el matrimonio hay que aportar los dos, pero es que yo llegué cansado del trabajo, sí, y la esposa que no hace nada en la casa todo el día ahí, desde muy temprano levantada. No es que yo le estoy aportando, vea, yo le ayudé a lavar la loza, le ayudé a trapear, le ayudé a ella, no, es que eso es de los dos. Eso no es una ayuda para ella. No es que yo le estoy contribuyendo, es que esa es responsabilidad de los dos. Y lo más natural es que yo pueda ser una persona acomedida. ¿Y pueda qué? Pues si puedo hacer algo, porque un día yo me doy cuenta que mi esposa hace cosas que son absolutamente mías, que me corresponden a mí. Pero ella se esfuerza por hacer las cosas que a mí me corresponden como hombre. Hoy, ¿por qué no voy a aportar yo algo, Dios mío, de lo que corresponde de la casa? Esa es la construcción de hogar, esa es la construcción de familia. Y ahí es, pues claro que cuesta porque usted llegó cansado del trabajo. Claro que le cuesta a la esposa estar muy cansada todo el día y tener que atender al marido y tener que hacer una cantidad de cosas. Claro que ese es un esfuerzo, pero el que hace eso, alcanza grandes bendiciones de Dios. Va a tener descanso en Dios. Va a tener una familia, va a tener un matrimonio, porque es que la vida, uno se envejece, todos nos vamos a envejecer. Qué lindo que haya alguien que a uno le traiga un vasito de agua, con cariño, con aprecio, con admiración. Diga, ay, mi viejito, mi viejita linda, porque todavía yo veo matrimonios, ese es mi sueño. Yo veo matrimonios así, de ese trato bonito de ya gente adulta, anciana. ¿Por qué? Porque han conocido al Señor. No, y si Dios tiene ejemplos de matrimonio que aún sin conocer al Señor, porque usted lo ha visto por los videos que le han enviado, del trato y de gente que no ha conocido al Señor. ¿Por qué? Porque es que cuando una persona que aunque no conozca a Dios, hace lo que Dios manda, es ley para sí mismo. O sea, la promesa de Dios se hace firme, la palabra de Dios se hace firme en esa persona. El matrimonio funciona por eso, porque es una institución divina, pero tiene un preciecito que a veces alguno no quiere pagar en el matrimonio. Entonces, si usted quiere que su matrimonio funcione, pague el precio, pague el precio. Pero es que da una satisfacción grande vivir, porque el Señor dijo que el problema del hombre, la soledad, hermano, es un problema gravísimo para el ser humano. Estar solo no es buena cosa. La Biblia, cuando vio a Adán solo, dijo, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Así que si hay una solución, hay un escape para vivir una vida diferente y una vida en el Señor, en el matrimonio, pero eso también, y Pablo lo dijo, los dos sufrirán aflicciones de la carne, pero no lo hemos interpretado bien. Pero vamos a seguir estudiando este capítulo. Este capítulo nos va a tener de pronto varios días. Pero bueno, qué bueno que lo analicemos y que miremos. Algunas cosas son difíciles de interpretar, pero iremos mirando lo que Dios nos muestra y hablaremos lo que Dios nos muestra, y lo que no entendamos no lo vamos a decir. Pero
lo grande que Dios es maravilloso y nos ayuda. No se separe. Si estás en un problema de matrimonio, pídele a Dios. Ora al Señor. Clámele al Señor que Dios es capaz de hacer milagros. Si te ha sanado de un cáncer y de una cantidad de cosas, no podrá sanar un matrimonio. No podrá arreglarlo. Claro que lo puede arreglar. Lo ha hecho con muchos y el tuyo tampoco será la excepción. Dios vino para ayudarnos. Así que si estás en matrimonio, eres bienaventurado. Si estás en unión marital de hecho y quieres ser salvo, piensa las cosas bien, ora al Señor y dígale a Dios que necesita arreglar. Porque aunque alguien te haya dicho que así ya está en matrimonio, la Biblia no dice así. Ni las leyes de este país dicen así. Váyase usted a la justicia y mire cuántos son los privilegios que hay para el que está casado y para el que está casado por matrimonio legal y para el que vive en unión marital de hecho. Y mire, estúdiese nada más la carta política y mire las diferencias que hay para ver si no hay un privilegio que está enmarcado dentro del matrimonio. Porque el matrimonio no se lo inventaron los hombres, lo trajo Dios. Bueno, vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por lo que hemos oído y aprendido esta mañana y que sea el Señor bendiciendo tu hogar, tu vida, tu familia y sea teniendo misericordia. Levanta tu mano y ora por tu matrimonio. Si estás soltero, ora por tu matrimonio, porque quizás quieres casarte y por eso me agrada a mí que los solteros estén en estas charlitas, porque el soltero necesita saber para dónde es que va. Él no va a que lo atiendan, a que la esposa, porque ahí es donde el soltero se encuentra con ese choque y la esposa, esa muchacha se casa pensando, no, se encuentra con una cosa difícil. Qué lindo por esos cristianos que pueden tener consejos de Dios, de la palabra, antes de casarse. Yo le doy gracias al Señor, me dieron una clase prematrimonial, un pastor, y le doy gracias. Nunca se me ha olvidado lo que me dijiste, hermano Eduardo Rosso. Una bendición. Me ayudó mucho antes del matrimonio, porque me dijo un consejo de la palabra de Dios y ha sido de gran bendición para mi vida. Soberano Señor, gracias, gracias por la palabra maravillosa y hermosa que tú nos hablas, nos enseña. Oh Dios, yo te ruego por los matrimonios. Tenemos muchos matrimonios que tienen problemas, que están pasando situaciones difíciles. Señor, tanto de convertidos y la gente sin convertirse sí que peor. Hay muchas situaciones difíciles, Señor, pero hay un Dios maravilloso, eres tú, mi Jesús, que tiene misericordia. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi amigo, ayuda a este simpatizante que está ya con una situación muy difícil, pero que en Dios sí hay una salida, en Dios sí hay un milagro, en ti sí hay una oportunidad, tú sí cambias todas las cosas. Te pido, Dios, por cada matrimonio, Señor, por cada hogar, por cada familia, para que el Espíritu Santo se manifieste de una manera gloriosa y especial al seno de esos hogares y haya bendiciones grandes y maravillosas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesús, te doy las gracias, bendito Señor de gloria, te